presidente más pobre del mundo. One of the show's hosts and screenwriters donates about 90% of his meager salary and works in a vacant lot with an old typewriter. L'unica proprietà dichiarata di questo sceneggiatore è una rondinella dell'82 nella quale porta gli scherzi ai redattori. Pour ce jeune monteur, monter peu et vendre sur le marché n'est pas synonyme de pauvreté comparé à une production de masse utilisant des techniques peu humaines. Nada na aparência deste homem poderia indicar que alguma vez pegou em armas para obrigar as pessoas a rir de suas piadas. Hoje parece ter esquecido que algum dia lutou por um humor mais justo para todo mundo. それの3本足ネズミと一緒にこの脚本家ディレクターは知役所職員から借りた墓場の中で笑い話を書くのである。 Estoy teniendo una sensación de déjà vu. Sí, ya tal vez pasamos. Yo soy Ignacio El Curi, tú sos Leo Lago. Yo soy Ignacio El Curi, él es Leo. Deja de confundir a la poca gente, Nacho, que aún no nos conoce, que son pocos. Nacho, estoy indignado. Vos sabés que yo soy un periodista serio. Si no, no trabajarías en este programa. Si no, no trabajaría en este programa, que yo trato de chequear todas las fuentes. 3 fuentes por lo menos, cuando es una información así preciosa. Hace unos días, semanas diríamos, casi un mes largo, que anda circulando por ahí información que no había sido verificada sobre el paradero de el gran traidor colaboracionista de los militares, esa persona que es un alcahuete, digamos, de los verdes, que hizo caer a la subversión, un entreguista, un buchón amigo. Y bueno, yo estaba tratando de llegar al fondo, al quid de esto, quería corroborar con varias fuentes. Te ganaron de mano. Y me ganaron de mano. Hoy amanecí, el diario El Observador publica la foto de este colaborador de los militares. Y bueno, pero yo el trabajo lo vengo haciendo. Yo tengo que rendir cuentas a Papich, a todos los ciudadanos de Montevideo. ¿Se acuerda de que llega segundo? No, pero bueno, no fue el segundo que estuvo en la luna. Pero yo vengo trabajando en esto, entonces quería compartir con toda la audiencia de Reporte Descomunal que yo también había conseguido fotos de esta que es la persona que más ha colaborado pedir una foto? con la impunidad de los militares. Así que ahora sí, le pido que la pongan en pantalla. Yo también tenía la foto. Ahí tengo la foto. Pero esa es la foto que El Observador me ganó de mano y puso... ¿No leíste El Observador entonces? ¿El Observador de quién hablaba? Después lo conversamos entre nosotros, Leo. Era otro colaboracionista. ¿Por qué no pedís los titulares? Vamos ya mismo a los titulares, que es lo más importante de la jornada. Ya regreso, un programón de Reporte Descomunal. ¡Limpito! Buquebus presentó su flota de ómnibus que funcionan con energía limpia, o sea, con electricidad. Esto los diferencia de su flota de aviones que funcionan con energía sucia, o sea, con avales truchos, caballeros de la derecha y almuerzos en Lindolfo. ¡Lanzamiento! Se lanzó ayer el movimiento Nueva Agenda Progresista, que será liderada por el ex ministro de Economía Álvaro García. El grupo honrará la tradición de la izquierda uruguaya, ya que es claro para todos los que dominan el inglés que su sigla NAP significa siesta. ¡Normalidad! Luego de los tiroteos y la bulla mediática, las unidades de transporte colectivo volvieron al barrio Casavalle y para evitar la estigmatización prometieron que pasarán con la misma impuntualidad que en el resto de los barrios de la ciudad. Esta noticia y alguna cosa más hoy en Reporte de Desarrollo Social. Y ahora sí, con todas las noticias de la jornada del señor Ignacio El Curi. Técnicamente solo la mitad de ellas. El prosecretario de la presidencia, Diego Canepa, dijo que la gira del presidente es una de las más importantes del periodo y agregó que Mujica volverá rejuvenecido. Esto confirma que Canepa cree en la reencarnación. Por otro lado, según datos divulgados hoy, la Intendencia de Montevideo deja de recaudar unos $45.000 por cada día que paran los inspectores de tránsito. Y después no quieren que las encuestas les den palo. ¿No se dan cuenta que es mejor decir que con el paro de inspectores los montevideanos se ahorran $45.000 por día? ¿Qué le podemos cobrar por eso? Nada. Fred Phelps es miembro de la Iglesia Bautista de Westboro y aseguró que el tornado de Oklahoma fue un castigo de Dios debido a las abiertas manifestaciones homosexuales que venían aconteciendo por las calles de Nueva Orleans. Mientras tanto, Monseñor Cotuño se quejó de que Melo es la capital bufarra y Dios apenas mandó incendiar un Tata.
Un saludo a la gente de Melo, que fue una tragedia. Que tiene humor. Se quemó todo el centro, o sea, se quemó tanta, no queda más centro. Leo. Una delegación de la Comisión Pro Referéndum contra la ley del aborto se reunió hoy con las principales autoridades del Frente Amplio. Es decir, Tabaré Vázquez se reunió con Tabaré Vázquez. Me gusta la viñeta que se repite. El Ministerio del Interior citó a 241 comisarios para una reunión en la sede de Coraceros y cuando llegaron les hicieron pasar por un control antidoping para que tuvieron que orinar en varios recipientes. Lejos de enojarse, los comisarios se mostraron conformes ya que es la primera vez que se reúnen con el ministro y mearon en lugar de ser meados. Bueno, como muchos de ustedes recuerdan, el viernes pasado se realizó una movilización en Carrasco en reclamo de mayor seguridad. En esa movilización, Nacho, no sé si vos lo recordás muy bien, estaba encabezada por el doctor Canesa y ahí se habló de que los monos, por ejemplo... Se subían a las ramas cuando venía el peligro. Y se organizaban para eso, hablaron de tecnologías, de usar el celular para... Bueno, tenemos un móvil de nuestro cronista de agro que retoma el tema, así que le damos ya este móvil en directo con Pancho Arocena, Francisco Arocena, con todos ustedes. Tenemos que hacer como los pecaríes que cuando viene el productor con la peonada gritan y ya se suben a la 4x4. Somos mucho más inteligentes que esos y tenemos medios para combatir porque tenemos nuestros Google Glasses, nuestras tablets con pantalla flexible, nuestras iMacs y tenemos que ayudar a los que no pueden, a los que se tienen que arreglar con un BlackBerry viejo o con un Galaxy de menos de 24 horas de batería porque les han robado hasta lo esencial para vivir. Hoy Chiqui Mendizábal me hizo una red que hay 40 personas en el iPad mío, de mi conocimiento, que van a responder si a alguno le pasa algo. Yo voy a recibir un WhatsApp con dirección tal, me están robando. Vamos ahí, de las 40 personas, debe haber 5 que ni siquiera tienen una Land Rover Defender o una Renault Duster. Pero vamos ahí a poner música chill out o folclore beat en los equipos de Dolby Pro Logic Surround de nuestros vehículos compatibles con el iPod para intimidar a estos ladrones que les cueste mucho robarnos en el barrio. Identifiquemos al enemigo, al que viene de afuera para robar o matarnos. Por ejemplo, ¿quién es esa señora que usa una chaqueta de Nobuk de segunda mano? ¿Y ese auto estacionado con aquella señora con un tapado de napalán de imitación? ¿Es la señora que no pudo hacerse una liposucción ni el tratamiento de mesoterapia en el spa, que va con 2 niños marcando las calles para robar? Identifiquemos al enemigo. El 80% de los robos se hacen al parecer en vehículos delictivos que tienen solamente 2 ruedas y tracción simple. Primera propuesta, no se puede circular en estos vehículos de solamente 2 ruedas, no se puede entrar en el barrio así. A ver si las autoridades escuchan estas propuestas y las implementan. Y estamos juntos y conectados en la red de Chiqui Mendizábal. Muchas gracias. Es un desastre, hacen 2 manifestaciones y son las 2 iguales. No, pero aprovechó su columna de agro para mandar un viaje con la inseguridad. Seguimos con más noticias. Ayer Buquebus presentó un nuevo ómnibus eléctrico que utilizará para unir Montevideo con Colonia y que alcanza una velocidad de 90 km/h. O sea que debe andar como a 140, como todos los ómnibus que tienen el cartelito de velocidad que dice velocidad máxima autorizada 90 km y te pasan por la carretera como pelo. Gracias, Leo. El Senado aprobó el pasaje de 146 trabajadores del Bandes a bancos estatales. En la decisión de convertirlos en funcionarios públicos pesó la amplia experiencia no haciendo nada de los trabajadores del Bandes. El Vaticano desmintió que el Papa Francisco haya exorcizado a un niño luego de la difusión de imágenes que daban esa sensación. Si bien la acusación generó preocupación, la Santa Sede vio como un avance que se acusa a una autoridad eclesiástica de apenas exorcizar a un niño. Vamos por el buen camino. Para terminar, el Club Nacional de Fútbol fue invitado por el Athletic de Bilbao a jugar el último partido en su actual estadio antes de ser demolido. Los españoles pidieron video de los encuentros del rival, no para los futbolistas, sino para los ingenieros que buscaban ejemplos de derrumbamientos.
Nacho, como bien sabés, este es un programa con conciencia social y por eso me congratulo de tener en nuestros estudios al ministro Daniel Olesker. Ministro Olesker, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Ustedes. Nosotros tenemos unas campañas de bien público que lo que hacen es tratar de que la población esté mejor y nos gustaría ver una campaña de bien público junto a usted. Bueno. La vemos entonces, vamos a la campaña de bien público y ya retornamos. El síndrome del maratonista solidario es una terrible enfermedad que empezó a propagarse en Uruguay en los últimos años y que impide a los afectados quedarse quietos. Hola, soy Marco Morrón y sufro el síndrome del maratonista solidario. No puedo evitar correr cada vez que me lo pide una empresa que tiene ganas de hacer publicidad barata. Yo comencé con una carrera corta, corriendo una 5K, organizada por una cadena de comida rápida, y me contagié. En mis peores momentos llegué a correr con el logo de una empresa pública y una marca de yogur en el mismo día. Pero bueno, ahora gracias a que me cuido y a que como asado todos los días, ya no salgo a correr cada vez que cualquier pelotudo me lo pide. Así que bueno, soy más feliz y aparte gasto menos plata. Cuánto dolor en ese rostro. Ministro, perdóneme, pensé que era una campaña un poco mejor. Está bien, igual. Hay que, la verdad, no hay que quedarse quieto. No hay que quedarse quieto. Bien, no hay que quedarse Yo no me quedo quieto por lo menos. Muy bien. Sobre todo ahora que vienen los fríos, viene la época donde la gente que vive en la calle pasa muy mal. De eso y de otras cosas vamos a estar hablando al regreso de esta tanda con el ministro de Desarrollo Social, Daniel Olesker. De la reforma de la salud. Para algunos está en uno de los lugares donde más se combate la pobreza, pero para otros está en el lugar que le paga a la gente por no hacer nada. Recibimos a Daniel Olesker, ministro de Desarrollo Social. Fuerte el aplauso. Daniel, un placer tenerte entre nosotros. Bienvenido. Un placer para mí. Bueno, estamos en el momento que mucha gente se acuerda que hay un Ministerio de Desarrollo Social, que es cuando empiezan los fríos, claro, y la gente dice, ustedes tienen que solucionar el problema de la gente que vive en calle. Vive en calle, sí. Bueno, es verdad, yo siempre digo que en realidad el problema de calle ha ido cambiando en su composición, ¿no? Cuando uno analiza la situación de calle, allá por el 2005 había mucho de calle de gente que efectivamente no tenía un techo para vivir. Ahora hay mucho de calle que tiene que ver con rupturas familiares, con consumo de sustancias, con patologías psiquiátricas, salida de la cárcel y otros. Entonces es una composición, está estable el número, estamos hablando de unas 1.500 personas en todo el país, unas 1.300 en Montevideo y unas 200 en el interior. Estamos hablando de un 90% de ellas que van todas las noches a centros y refugios. La mitad de ellas además van a refugio 24 horas y unas 200 que no van a ningún lugar, y nosotros tenemos un seguimiento y identificado a todas esas personas, ¿no? A través de un sistema de información bastante bueno, pero igual hay un núcleo que igual no va, digamos. ¿Y este año hasta dónde se llega en la compulsión de llevar al refugio a la persona que se niega a hacerlo? ¿Está previsto algún cambio? O... No, la ida de las personas a los refugios es voluntaria. Ha crecido mucho la ida a los refugios en el último tiempo. Tenemos muchas personas, cuando uno entra al sistema de información, ve muchas personas que van por primera vez, o el año pasado, o Y después está la ley que se conoce como la ley Xavier, digamos, ¿no? Porque fue propuesta por Mónica Xavier, que se puede llevar compulsivamente cuando hay riesgo de vida. Fueron 8 o 9 el año pasado y 8 o 9 el anteaño, porque la determinación de riesgo de vida implica una firma de un médico, o sea, es bastante complicado. Lo que sí está en el Parlamento, con media sanción, se aprobó en diputados, una ley de faltas que califica de falta acampar en lugares públicos, y eso sí permite que a la tercera vez que se acampa en un mismo lugar, la persona pueda ser enviada a un juez, digamos, ¿no? Nosotros aspiramos a que mucha gente
ante la eventualidad de esa, empieza a ir al refugio, digamos, ¿no? Claro. Que tenga que aplicarse la norma. Pero eso todavía está en el Parlamento y no es probable que opere en este invierno, digamos, ¿no? Hasta que se apruebe, finalmente va a terminar hacia agosto, septiembre de este año. Debe ser una tarea bastante difícil estar al frente del Ministerio de Desarrollo, porque hay cosas que son como que se dicen todo el tiempo, ¿no? Que el Ministerio le paga a la gente por no hacer nber ¿no? Un poco debería ser el plan Equidad. Hay contrapartidas para las personas que reciben el plan Equidad. Sí, hay dos cosas primero. Es muy difícil esta pregunta, la respuesta a esta pregunta, yo la he dicho varias veces, pero no importa porque hay una tesitura de que nos escuchamos poco, digamos, ¿no? Hay una manera de mirar esto. La tarjeta Uruguay Social, más o menos en promedio, depende cuántos hijos tenga, anda en 1.000 pesos. La asignación familiar, plan de equidad, que es el complemento, también dependiendo del número de hijos, pero vamos a suponer una señora de un hogar monoparental, jefa de hogar con 2 hijos, son 1.300 pesos. O sea que entre las dos cosas gana 2.000 y poco de pesos. Creo que nadie puede pensar que con 2.000 pesos prepara el mate, va a comprar los bizcochos y se queda en la casa sin hacer nada. Si no le da ni para la yerba ni para el bizcocho. Que le convenga rechazar un trabajo de un salario mínimo por... Eso puede ser otra cosa, que el pasaje al trabajo formal, pero de cualquier manera tampoco, porque los salarios en el sector formal mínimos, que en general podrían ganar los sectores que tienen tarjeta, que tienen baja calificación, no lo inhabilitan. En el caso de la asignación familiar, seguro. Entonces, pero como está esa percepción de que si se trabaja en el sector formal se pierde la prestación, aunque se gane lo mismo que en el sector informal, eso puede suceder. Pero mira, en el primer 5% de la población, que es el núcleo más duro, digamos, de la pobreza, tienen un 50% de los ingresos de sus hogares provienen de trabajos afrales, changas, pero provienen de trabajos. O sea que la gente efectivamente trabaja. Por otro lado está un país que tiene 98% de asistencia a la educación primaria y 80 y algo, 83, 84 al ciclo básico de secundaria. No puede decir con seriedad a nadie de que los chilenos no van a la escuela o al liceo. Y otros que reciben, por ejemplo, en Uruguay Trabaja, que es un programa que se le da una prestación por hacer obra pública, sea un hospital, una escuela, ahí hay muy riguroso. Si no va los 4 días a la semana de trabajo o el 5.º día que es capacitación, no cobra. O sea, pero eso pasa en todos lados. Yo he hablado con Alicia Kirchner, la ministra de Desarrollo de la Argentina, con Clarisa Hardy, la que fue ministra de Salud en Chile, con Teresa Campelo, la ministra de Salud de Brasil, y todas dicen, y bueno, Lula nos decía una vez, y si nos dicen que a 200 millones de brasileños le dimos plata sin nada a cambio, y basta recorrer el nordeste brasileño para saber que todo el mundo está laburando, digamos, ¿no? Claro. O sea que la derecha tiene un discurso bastante común, digamos, ¿no? Y bastante simplista y poco serio. Creo que hasta en Estados Unidos en los últimos tiempos, desde la oposición, se hablaba del asistencialismo del gobierno, así que no es algo que... En Francia... Bueno, Obama, este presidente comunista que tienen ahora. Daniel, vos sos economista. Sí. Yo sé que esto te ha causado algunos problemas recientemente, pero como economista, ¿vos creés en esa teoría del desborde? O sea que a plena exportación de commodities, de soja y todo eso, eso va a terminar desbordando, y si los agroexportadores son ricos, la pobreza se va a eliminar solamente así por arte de magia. No, pero eso no lo creo ni lo cree nadie en el frente, ¿no? Bueno, pero te quería decir, vos dijiste que el modelo estaba agotado. No, yo dije, eso dijo el país que yo dije. Yo dije que el modelo el modelo primario tiende a enlentecerse, que es un poquito distinto, digamos, bien, ¿no? Más bien bastante distinto, ¿no? Bastante. Pero, a ver, cuando una economía crece hay una parte que tiene desborde, eso lo sabemos todos, es obvio, que se genera más empleo, hay gente que perdió el empleo en la brutal crisis del 2002 o lo informalizaron en los años 90 en el medio del neoliberalismo y se formalizó, hay una parte que tiene derrame. Lo que yo digo, y es posición bastante unánime en el frente, aunque podamos tener miradas de velocidades distintas, es que hay cierto sector de la población que quedó muy excluido del proceso, no le llega, pero no le llega no porque no se derrame, no le llega porque sus condiciones no son para entrar a esos trabajos calificados, requiere otra acción del Estado, ¿no? Ahora, para eso hay que hacer
tiene que haber políticas económicas y sociales universales, porque algún día este segmento, este 5%, va a salir de la situación más dura y necesita un sistema de salud que lo acoja, una escuela y un liceo que lo acoja, y lo necesita un trabajo formal al que pueda ir. El tema es que durante ese tránsito, que puede ser muy largo, muy largo, por eso yo a veces digo, las tarjetas MIDE llegaron para quedarse, no es porque no piense que en algún momento no van a estar más, porque es muy largo el tránsito, porque hay que cambiar la cultura, la disciplina de trabajo, la mirada de que alguien, un joven de 14, 15 años, crea que por estudiar y trabajar le va a cambiar la vida. Y a veces la vida cotidiana de sus padres, de sus abuelos y de sus bisabuelos, porque algunos tienen abuelos que en los años 60 estaban en el cante, ¿no? Claro. El Chueco Maciel es del año 64 y 65. Sí, estamos ¿no? en una tercera, cuarta generación de gente que... Y lo comparábamos antes de empezar con el tema de bajar de peso. Le decía Leo que hay un punto donde se baja la pobreza de manera más rápida y después llegas a ese núcleo duro, como lo decías, que hay que... Como los primeros kilos los bajás fácil, los otros son los que cuestan. No, son los que cuesta, y cuesta mucho, porque si fuera solo de plata, si uno dijera, bueno, hay 30.000 hogares muy, muy críticos, yo puedo, si yo le doy 30.000 pesos por mes a cada uno, bueno, capaz que no hay esa plata, pero vamos a suponer que la hubiera, ¿no? Sí. Por amor. Ponele que encontraron hierro claro, o petróleo. O petróleo, ponele. Pero no lo resuelve el problema. Entonces, eso tiene que ver con la educación, tiene que ver con la asistencia de salud, tiene que ver con muchas cosas. Entonces, es sí, ese núcleo más duro, digamos, en el que, bueno, en el que está calle, como hablamos hoy, pero también está personas que viven en esto de las 7 zonas, por ejemplo, donde vamos a trabajar ahora, lugares donde se necesita que haya un espacio de convivencia, que haya luz, que haya calle, que haya caminos. El proyecto de estas 7 zonas que mencionás está coordinado por el MIDES y el Ministerio del Interior, y van a 7 barrios de 4 Montevideo y 3 de Canelones. Exacto, ¿no? Está el Marconi, está Chacarita de los Padres. Es como que alguien finalmente entendió que solo con mega operativos no se podía, ¿no? Esto es como la otra parte, porque muchos de estos barrios son barrios donde estuvieron esos mega operativos que más que... Sí, pero también estaban las políticas. Vamos a reconocer que también en estos barrios había mucha política social. Lo que me parece que cuando nosotros decidimos hacer el Plan 7 Zonas reconocemos es que a las acciones le faltaba integralidad y coordinación. Le faltaba una mirada única, ¿no? A lo policial con lo social. Claro. Y también le faltaba una mirada de que las cosas había que resolverlas en ese propio territorio y que había que darle a la gente posibilidad de que convivan en ese territorio, que tengan un espacio deportivo, que tengan una cancha de fútbol, que tengan un lugar donde esparcirse. Entonces, me parece que lo que cambió fue que por un lado, como yo siempre digo medio en broma, el maletín de prestaciones con el que íbamos era insuficiente. Pero eso se resuelve haciendo lo suficiente, poniendo más dinero, y eso se hizo, digamos, ¿no? Pero además no era muy adecuado, porque miraba las cosas por separado, digamos, claro, ¿no? Y entonces, por un lado la salud, claro, por otro... Y entonces, bueno, allá el año pasado, con Bonomi empezamos a conversar esto, y con Canepa, que fue el tercer responsable de esto, y a partir de allí empezamos a trabajar. El Ministerio del Interior y el Ministerio de Desarrollo Social tienen 2 compañeros, uno de cada ministerio responsable. Armamos una cierta infraestructura. Las alcaldías colaboraron mucho porque son las que ponen, digamos... o sea que encontraron una función para las alcaldías. Eso es algo importante, Daniel. Es muy importante. Encontraron y la verdad que en este caso son 4 alcaldes en total, porque algunos coinciden en más de una zona. La verdad que se pusieron al hombro proyectos. Y volvemos siempre al tema de la inclusión social, entonces, además de la económica, o sea... La inclusión, claro, la inclusión. Recuperarlos como... La inclusión social y la convicción, el convencimiento. Por ejemplo, Jóvenes en Red, que es uno de nuestros programas como paradigmáticos, digamos, ¿no? Una de las cosas que creo que de las cosas nuevas que hicimos en estos últimos 2 años es uno de los proyectos más potentes. No vamos al joven que no tiene trabajo a decirle, mirá, sabés que en el liceo vas a estudiar matemática y después física y vas a terminar el liceo y después vas a conseguir un trabajo, ¿no? Vamos y le decimos, mirá, vamos a hacer fútbol calle, vamos a hacer un proyecto de orquesta, vamos
hacer un cursito de natación en el coso, vamos a recrearnos, vamos a trabajar y después a partir de ahí entender que eso lo integra, le da otra... Y el tipo se pone la malla, va a tirarse a la piscina y está el profesor con el libro de física esperando ahí. Bueno, puede ser una trampa. Daniel, ha pasado volando el tiempo. Este programa necesita rating desesperadamente. No solamente nosotros, hay todo un nuevo director que tiene una nueva gestión. Tenemos que subir todos los números. Queremos que vos mires aquella cámara y, como si esto fuera búsqueda del jueves, tires una primicia, algo que cambie la vida de todas las personas del país a partir de mañana y no lo hayas dicho antes en ningún lado. Bueno, que no haya dicho algo, perdón, que no haya dicho algo en otro lado. Nosotros hacemos cosas todos los días y que mucho no tenemos, pero sí podemos anunciar que lo que hablábamos al principio, ¿no? De que el invierno pega una necesaria estirada en el trabajo de calle y tenemos casi pronto los cupos adicionales de la contingencia que todavía no se los anunciamos a nadie. O sea, no va a haber fallecimientos por hipotermia en Montevideo este año. Bueno, eso seguramente no, y tampoco va a haber personas que queriendo ir a un refugio no tengan su lugar. Daniel, muchísimas gracias por haberte hecho un hueco en estos días y por venir a reportar. Gracias. A ustedes. ¿Qué te iba a decir? Búsqueda ya lo sabe, pero bueno, nosotros llegamos antes porque salimos el miércoles de noche y los madrugadas. La búsqueda decía no va a haber gente afuera de los refugios. Ya estaba creo que impresa la tapa, pero se la ganamos de mano, que es lo más importante. Señoras y señores, nosotros nos veremos el viernes cuando tengamos un invitado que viene del otro lado de la orilla a tocar unas canciones para nosotros. Ahí está, invitado artístico y musical, se van a enterar por nuestras redes sociales, community manager y todas esas cosas nuevas que tenemos en Reportes Comunes.